Hola, te damos la bienvenida a nuestro canal de historias destacadas. Disfruta del contenido. Tras vender la granja de su padre, los hermanos dividieron la herencia y lo ingresaron en un asilo. Al regresar para recoger lo que quedaba, se quedaron sorprendidos por lo que encontraron. Pedro Ramírez, de 75 años, se encontraba sentado en el porche de su antigua finca, observando cómo el sol pintaba el cielo con tonos de naranja y rojo. El aire fresco estaba cargado con el aroma de tierra húmeda y flores que rodeaban la propiedad. Sus ojos, fatigados por años de trabajo arduo, reflejaban una mezcla de nostalgia y tristeza. Esa finca no solo era su hogar, sino también el legado de su familia, el lugar donde había criado a sus dos hijos, Juan y Mateo, después de la muerte de su esposa María, hace más de 2 décadas. Juan y Mateo, ahora en sus primeros 30 años, se habían formado gracias al arduo trabajo y sacrificio de Pedro. Desde su infancia, estaban acostumbrados a ver a su padre levantarse antes del amanecer para atender el ganado, labrar los campos y asegurarse de que no faltara nada en el hogar. Sin embargo, al crecer, algo en sus corazones cambió. La ambición, impulsada por el anhelo de una vida lujosa y cómoda, había reemplazado la gratitud y el respeto hacia el esfuerzo de su padre. Juan, el hermano mayor, era un hombre de aspecto severo, siempre luciendo trajes costosos que reflejaban su éxito en la vida citadina. Mateo, el hermano menor, seguía una trayectoria similar, aunque su actitud más reservada y su sonrisa engañosa disimulaban su verdadera personalidad. Para ellos, la hacienda no era más que una parcela de tierra que representaba tiempos pasados. En cambio, su visión de futuro se centraba en lujosos apartamentos y autos importados. «Papá», empezó Juan, con un tono áspero y distante mientras él y Mateo se aproximaban a Pedro en el porche, «necesitamos hablar sobre la hacienda». Pedro, que hasta ese momento había estado sumido en sus pensamientos, alzó la vista. En sus ojos se reflejaba una mezcla de ternura y esperanza, deseando que sus hijos finalmente le prestaran atención y entendieran el verdadero valor de la hacienda para él. «Por supuesto, hijo, ¿qué es lo que proponéis?» Mateo, sin vacilar, soltó la verdad con franqueza. «Vamos a vender la hacienda, papá. Ya hemos encontrado a alguien dispuesto a pagar una buena suma por ella». El rostro de Pedro se transformó al instante. Se levantó lentamente, como si cada palabra de sus hijos fuera un peso que comprimiera su corazón. «¿Vender? ¿Qué queréis decir con vender? Esta hacienda es nuestra vida». «Era nuestra vida, papá», replicó Juan con una frialdad que resultaba cortante. «Ahora debemos enfocarnos en el futuro. Tenemos nuestros propios proyectos y no podemos seguir atados a este sitio». Pedro sintió como si el suelo se desvaneciera bajo él. Sus manos temblorosas se apretaron en puños mientras buscaba palabras para defender su posición. «Pero, ¿qué pasa con todo lo que hemos construido aquí? La casa en la que crecisteis, los campos que nos han dado de comer, ¿no tiene ningún valor para vosotros?» Mateo, mostrando impaciencia, giró los ojos. «Papá, no lo entiendes. Las cosas han cambiado. Ahora tenemos que pensar en nosotros. Tú ya hiciste tu parte». El dolor en el pecho de Pedro era abrumador, como si un cuchillo invisible desgarrara cada parte de su ser. «Por favor, hijos, esta hacienda es lo único que me queda. No puedo simplemente abandonarla». Juan, visiblemente frustrado, respondió con impaciencia. «La decisión ya está tomada, papá. El contrato está en proceso. En pocos días recibiremos el dinero». Pedro retrocedió un paso. Su cuerpo envejecido temblaba al darse cuenta de que estaba siendo abandonado, desechado como una herramienta antigua y usada. «¿Y yo? ¿Qué será de mí?» Mateo soltó un suspiro, como si estuviera explicando algo evidente a un niño. «Te colocaremos en un buen asilo, papá, un lugar donde tendrás todo lo que requieres. No podemos encargarnos de ti. Esto es lo mejor para todos». Pedro miró a sus hijos alternativamente, esperando encontrar algún indicio de remordimiento, algún rastro del cariño que alguna vez creyó que compartían. Pero solo halló indiferencia, como si su presencia fuera un problema que debían solucionar. «¿De verdad me vais a enviar a un asilo?» La voz de Pedro se rompió, el dolor evidente en cada palabra. «Es lo mejor para ti», respondió Juan, dándose la vuelta para marcharse. «Y también para nosotros». Pedro permaneció allí, solo en el porche, mientras sus hijos regresaban a la casa. El sonido de sus voces, charlando animadamente sobre cómo iban a utilizar el dinero de la venta de la hacienda, se escuchaba como un eco fantasmal de lo que alguna vez fue una familia unida. En ese instante, Pedro comprendió que su peor miedo se había convertido en realidad. Estaba solo, abandonado por aquellos a quienes más quería.
Y lo más doloroso, estaba a punto de perder el único lugar donde aún sentía la presencia de su difunta esposa, donde vivían sus recuerdos más preciados. Las sombras del atardecer se alargaban, y Pedro, abatido, se dio cuenta de que ya no había forma de evitar lo que se venía. La hacienda, su vida, sería vendida, y él sería trasladado a un lugar frío y desconocido, donde el amor y los recuerdos se convertirían en meros ecos lejanos en una mente cansada y traicionada. Los días siguientes se desvanecieron en la memoria de Pedro, la firma de los documentos, el cambio forzoso y, finalmente, su llegada al asilo. El lugar al que sus hijos lo habían enviado era un edificio antiguo, con paredes desgastadas y ventanas pequeñas que dejaban pasar apenas un rayo de sol. Al atravesar la entrada, Pedro sintió como la dura realidad lo envolvía. El asilo, con sus corredores silenciosos y el aroma a medicinas, lo sumergió en una sensación de total desamparo. Era un entorno completamente distinto al de la granja que tanto había querido. La habitación que le asignaron era pequeña e impersonal, con una cama básica, una silla de madera y una mesa de noche donde una lámpara antigua emitía una luz tenue y amarillenta. No había fotos familiares, ni el sonido del viento acariciando los campos, ni el aroma de la tierra húmeda que tanto apreciaba. En su lugar, Pedro se encontraba rodeado de paredes desnudas y el murmullo lejano de los demás residentes, cada uno sumido en su propia soledad. Los días en el asilo se alargaban interminablemente, llenos de vacío y monotonía. Pedro se despertaba al amanecer, como lo hacía en la granja, pero ahora no había prisa por levantarse, ya no había ganado que atender ni tierras que cultivar. El tiempo se extendía ante él como un vasto desierto, donde cada minuto parecía estirarse eternamente. Pedro solía pasar horas sentado junto a la ventana de su habitación, mirando los árboles distantes que se movían con el viento, aunque ya no le pertenecían. A menudo, Pedro se encontraba rememorando su vida en la granja, los días en que trabajaba junto a María, antes de que la enfermedad se la llevara. Recordaba a sus hijos pequeños corriendo por los campos y jugando en la tierra. Se preguntaba cómo había cambiado todo tan rápidamente, cómo aquellos niños alegres se habían convertido en adultos que ahora lo habían dejado atrás. Los otros habitantes del asilo se movían como sombras, almas errantes que deambulaban sin destino por los pasillos. Pocos se dirigían la palabra, y cuando lo hacían, las conversaciones eran cortas y desprovistas de alegría. Pedro no tenía deseos de relacionarse con nadie. El dolor de la traición seguía siendo demasiado agudo, como una herida abierta que no sanaría. Las comidas en el comedor transcurrían en silencio, con el sonido de los cubiertos contra los platos creando una melodía melancólica. Pedro apenas comía, el apetito se había desvanecido junto con el deseo de vivir. Se alimentaba solo lo necesario para mantenerse erguido, sin placer ni sabor en los alimentos. Con el paso de las semanas, Pedro comenzó a comprender que sus hijos no tenían intención alguna de visitarlo. Cada mañana, él esperaba con la esperanza de ver a Juan o Mateo aparecer en la puerta, sonriendo y disculpándose. Pero el día llegaba a su fin y la puerta seguía cerrada, como un marcador de su condena al abandono. Los pocos contactos que tenía con ellos eran breves llamadas a la administración del asilo, en las que preguntaban de manera rutinaria por la salud de su padre, pero siempre con una frialdad que parecía una mera formalidad. Pedro sabía que no les importaba de verdad, eran solo palabras vacías, sin calidez ni sentimiento. No había visitas, ni cartas, ni signos de cariño, solo un silencio abrumador que confirmaba su soledad en el mundo. En el silencio de su habitación, Pedro pasaba cada vez más tiempo inmerso en sus recuerdos. Cerraba los ojos y se veía transportado de nuevo a la granja, a aquellos días soleados donde el trabajo duro se compensaba con el simple gozo de estar en casa. La risa de María aún resonaba en su mente, y él se aferraba a esos recuerdos como si fueran su salvación, temiendo que incluso ellos pudieran desvanecerse. Una noche, cuando la oscuridad envolvía el asilo, Pedro sintió que las lágrimas finalmente afloraban. Lloró en silencio, sin sollozos, solo con el corazón cargado y el alma fatigada. Lloró por María, por sus hijos, por la granja que había perdido. Lloró por sí mismo, por haberse convertido en un anciano solitario, abandonado en un rincón, esperando que el tiempo pasara, sin saber cuánto más tendría que soportar. Los días en el asilo transcurrían de manera uniforme y sin cambios hasta que, una mañana cualquiera, apareció una nueva presencia en los pasillos. Guadalupe, una joven de 25 años, llegó al asilo como un soplo de aire fresco en verano, trayendo consigo una calidez y vitalidad que rompían con la frialdad del lugar. Con su uniforme blanco impecable y una sonrisa que parecía iluminar hasta los rincones más oscuros, Guadalupe pronto captó la atención de todos.
Originaria de un pequeño pueblo rural, que no era muy distinto de la granja donde Pedro había vivido durante tantos años, Guadalupe había crecido en un entorno humilde. Desde pequeña, aprendió el valor de la empatía y la compasión, principios que decidió llevar consigo al convertirse en enfermera. Era conocida por su dedicación y el esmero con el que cuidaba a cada persona a su cargo, viendo en cada anciano no solo un nombre en una lista, sino un ser humano con una rica historia de vida. Desde el primer día, notó la tristeza que envolvía a los residentes, una distancia en sus miradas que parecía reflejar un abandono total. La rutina del asilo parecía aplastar cualquier atisbo de esperanza. Sin embargo, Pedro captó su atención de inmediato. Había algo en aquel hombre de cabello canoso y ojos hundidos que iba más allá de la melancolía general de los otros residentes. Al verlo por primera vez, sentado junto a la ventana con una expresión vacía que resonaba en su alma, Guadalupe sintió una punzada de tristeza en el corazón. Empezó a observar a Pedro desde una distancia, notando que siempre estaba solo, envuelto en un silencio denso. Mientras que los demás residentes, aunque solitarios, intercambiaban algunas palabras o sonrisas de vez en cuando, Pedro parecía inmerso en un mundo propio, atrapado en recuerdos que solo él comprendía. Un día, Guadalupe decidió acercarse. Fue a la habitación de Pedro una mañana, llevando con ella una taza de caliente y una sonrisa amable. «Buenos días, don Pedro», dijo con tono cálido. «¿Le gustaría que me sentara con usted?» Pedro, tomado por sorpresa por la llegada de la joven, levantó lentamente la mirada y se encontró con sus ojos. La estudió durante un instante, sin saber cómo reaccionar. «Por supuesto», respondió al fin, con una voz áspera por la falta de uso. Guadalupe se acomodó a su lado, colocando la bandeja con el té en la mesita de noche. «¿Le agrada el té de canela? Lo preparé especialmente para usted». Pedro observó la taza caliente, y un gesto sencillo le evocó las mañanas en la granja, cuando María le preparaba café mientras él se alistaba para el trabajo. Un nudo se formó en su garganta, pero asintió ligeramente. «Gracias, es muy considerado de su parte». Guadalupe sonrió, contenta de haber superado el primer obstáculo. «Me gusta atender a las personas, don Pedro. Cada uno aquí tiene una historia interesante, y me encantaría escuchar la suya, si no le resulta incómodo». Pedro vaciló, pero había algo en la voz de Guadalupe, una honestidad y calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Así, por primera vez desde su llegada al asilo, Pedro empezó a hablar. Las palabras surgieron lentamente, como si hubieran estado atrapadas por mucho tiempo, pero una vez que comenzó, no pudo parar. Habló de María, de la granja, y de los hijos que había criado con tanto cariño y que ahora lo habían abandonado. Guadalupe escuchaba con atención, sin interrumpir, solo asintiendo y brindando palabras de consuelo cuando era necesario. Comprendió cuánto significaba la granja para Pedro, y cómo cada rincón de aquella tierra estaba profundamente arraigado en su ser. La joven enfermera se dio cuenta de que Pedro no solo había perdido una propiedad, sino también su identidad, su propósito y su razón de ser. «Comprendo lo que está pasando, don Pedro», dijo Guadalupe con voz suave cuando él terminó de hablar. «Debe ser realmente difícil para usted estar aquí, lejos de todo lo que le era querido. Pero tenga en cuenta que no está solo. Estoy aquí y haré todo lo posible por hacer sus días un poco más llevaderos». Esas palabras, tan simples y genuinas, afectaron a Pedro de una manera inesperada. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo viera realmente, como el hombre que fue, y no solo como un anciano esperando el final. Miró a Guadalupe con los ojos llenos de lágrimas, un agradecimiento silencioso que ella comprendió perfectamente. Desde entonces, Guadalupe empezó a visitar a Pedro regularmente. Siempre encontraba tiempo para sentarse con él, escuchar sus relatos y compartir aspectos de su propia vida. Contaba historias sobre su niñez en el campo, como también había crecido rodeada de naturaleza y lo que había aprendido de su abuela sobre las plantas y los remedios caseros. Pedro escuchaba con atención, y la compañía de Guadalupe empezó a llenar un poco el vacío que lo atormentaba. Con el tiempo, su relación se fue estrechando. Guadalupe se había convertido en la única fuente de alegría para Pedro, la luz que iluminaba sus días grises. Empezó a esperar con entusiasmo sus visitas, y cuando ella estaba cerca, sentía que aún había razones para seguir adelante. Para Pedro, Guadalupe se había convertido en la hija que nunca tuvo, una presencia que reconfortaba su corazón y le hacía sentir, de alguna manera, que aún era querido. Mientras Pedro hallaba un nuevo propósito en su relación con Guadalupe, Juan y Mateo continuaban con sus vidas de opulencia e indiferencia, totalmente desinteresados en lo que ocurría en el asilo.
Para ellos, su padre había dejado de ser una preocupación, y la finca que tanto valoraba Pedro se había convertido en una simple operación financiera. El dinero obtenido de la venta se disipó rápidamente en placeres fugaces que solo profundizaban la brecha entre ellos y sus raíces. Juan, siempre centrado en el estatus social, había adquirido un lujoso apartamento en la ciudad con vistas al mar, donde pasaba su tiempo organizando fiestas para sus nuevos conocidos, personas que le prestaban la misma atención que él brindaba a su padre. Mateo, por su parte, se sumergía en una vida de excesos, frecuentando bares y casinos donde el dinero desaparecía tan rápido como llegaba. Un día, mientras Juan manejaba su lujoso coche por las transitadas calles de la ciudad, su teléfono sonó. Al ver el nombre en la pantalla, notó que era una llamada del asilo donde estaba internado Pedro. Su rostro mostró desagrado al reconocer la llamada. ¿Qué querrán ahora?, murmuró para sí mismo antes de responder con indiferencia. Señor Juan Ramírez, le llamamos del asilo San Rafael, dijo una voz calmada al otro lado de la línea. Queremos informarle sobre el estado de salud de su padre. Hemos observado que se ha visto algo más débil en los últimos tiempos. De acuerdo, sigamos adelante. Pero antes, me di cuenta de que aún no has dado like a este vídeo. Esto es crucial para que YouTube siga recomendando nuestro contenido, y de esa manera no te perderás ningún vídeo nuevo. Así que no olvides de suscribirte y dejar tu like en este vídeo. Es totalmente gratis. Seguimos. Antes de que la persona al otro lado pudiera seguir hablando, Juan interrumpió con impaciencia. Escuche, estoy ocupado ahora mismo. Si es algo importante, mándenme un mensaje. Si no, no necesito saber todos los detalles. ¿Entendido, señor Ramírez?, contestó la voz, ya acostumbrada a la indiferencia. Solo queríamos notificarle, pero le enviaremos un mensaje con la información. Juan colgó sin decir más, arrojando el teléfono al asiento del pasajero con un suspiro frustrado. Estas personas deben entender que no tengo tiempo para estas cosas, murmuró Juan, dirigiendo nuevamente su atención al tráfico. Mientras tanto, Mateo ni siquiera se molestaba en contestar las llamadas del asilo. La última vez que sonó su teléfono, estaba en plena partida de póker con sus amigos, y el sonido insistente solo le causó molestia. Es el asilo, dijo con una sonrisa burlona, apagando el móvil sin siquiera revisarlo. Seguro que quieren más dinero o algo así, no me interesa. Ambos hermanos estaban tan inmersos en sus propias vidas que las necesidades de Pedro se habían vuelto un simple inconveniente, algo que podían ignorar o tratar con desdén sin mayor esfuerzo. Incluso cuando el asilo enviaba mensajes notificando sobre la creciente debilidad de su padre, su reacción era siempre la misma: frialdad y apatía. Las pocas conversaciones entre Juan y Mateo se centraban únicamente en temas financieros o en cómo seguir gastando el dinero restante de la venta de la hacienda. Pedro solo era mencionado como una formalidad, una carga temporal que pronto desaparecería con su fallecimiento. No había genuino interés en su bienestar ni el más mínimo deseo de saber realmente cómo se encontraba. Para ellos, su padre ya no formaba parte de sus vidas, era solo una sombra que rondaba, esperando el momento de desvanecerse por completo. Durante un almuerzo en un restaurante lujoso, alejados de las preocupaciones diarias, Mateo comentó de manera casual: ¿Piensas que papá aún tiene algo guardado? Me refiero a algún dinero del que no nos haya hablado. Juan, con gesto pensativo, dio un sorbo a su vino antes de contestar. Si tiene algo, no le durará mucho. Está en la residencia, recibiendo cuidados. Solo nos queda esperar. ¿Esperar?, repitió Mateo con una sonrisa sarcástica en los labios. Hemos estado esperando por mucho tiempo. Tal vez podría, bueno, tú entiendes. Juan se encogió de hombros, indiferente. Pasará cuando tenga que pasar. Mientras tanto, no tiene sentido preocuparnos. Con lo poco que le queda, no podrá hacer mucho más. Estamos bien. Ambos rieron, como si la muerte de su propio padre fuera solo una tarea más en su lista de pendientes. Mientras tanto, en los tranquilos pasillos de la residencia, Pedro enfrentaba el peso de la soledad y la melancolía, sin saber que para sus hijos ya no era más que un molesto recuerdo, una carga que querían dejar atrás. La distancia emocional entre Pedro y sus hijos se hacía más profunda con cada día que pasaba, pero él, aferrado a una pequeña esperanza, no decía nada. Para Pedro, su conexión con Guadalupe era un consuelo, una manera de sobrellevar el dolor del abandono. Incluso la joven enfermera notaba la indiferencia con la que los hijos trataban a su padre, sin visitas, sin llamadas afectuosas, solo una impaciente espera por su fallecimiento. Guadalupe reconocía la injusticia que Pedro sufría, pero sabía que no podía intervenir de manera directa. En su lugar,
Seguía brindándole su compañía y atención, intentando llenar el vacío que Juan y Mateo habían dejado en su corazón. Los días de Pedro en la residencia se transformaron en una lenta y dolorosa travesía, donde cada amanecer parecía un obstáculo difícil de superar. Su cuerpo, que alguna vez fue fuerte y resistente al trabajo duro en la granja, ahora era solo una sombra de lo que solía ser. Incluso respirar se había vuelto una tarea agotadora, y sus manos, que antes manejaban con destreza las herramientas de campo, temblaban al sostener la taza de té que Guadalupe le traía cada mañana. Pedro pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto, sentado en la butaca junto a la ventana, mirando hacia el exterior, aunque sin realmente percibir lo que había más allá del vidrio. Los árboles, los pájaros y el cielo azul eran solo paisajes distantes. Su mente vagaba en otro lugar, en otro tiempo. Cada sonido, cada aroma que traía el viento le evocaba los campos de la granja, los días en que la vida todavía tenía sentido y propósito. A medida que su cuerpo se debilitaba, la mente de Pedro se convertía en su refugio, un espacio donde podía volver a sus recuerdos, pero también reflexionar sobre el presente y un futuro que sabía sería breve. Las noches eran largas y solitarias, y Pedro pasaba horas en vela, escuchando el silencio del asilo, solo interrumpido por el sonido ocasional de los pasos de las enfermeras en los pasillos. En esos momentos, sus pensamientos deambulaban, a menudo regresando a la misma pregunta: ¿qué dejaría atrás cuando se fuera? Pensaba en Juan y Mateo, en los hijos que, cuando eran jóvenes, le habían traído tanta alegría, pero que ahora eran su mayor decepción. Vendieron la granja sin titubear, sin considerar el valor sentimental que ese trozo de tierra tenía para él. La granja no era solo su lugar de trabajo, sino un símbolo de la vida que había construido con María, un lugar en el que sus raíces estaban profundamente ancladas. Para Pedro, el desinterés de sus hijos por la granja reflejaba su desprecio por sus propias raíces y, lo que era peor, por él mismo. Se preguntaba cómo era posible que Juan y Mateo fueran tan incapaces de ver el valor de aquello que no se podía medir en dinero. Vivían en un mundo donde todo se compraba y vendía, pero nada tenía un valor genuino. Pedro pensaba en cómo, a pesar de haberlos criado con dedicación y amor, sus hijos solo se preocupaban por lo material, ignorando las relaciones humanas y el legado familiar. Era una tristeza profunda que le oprimía el corazón con cada reflexión. En silencio, sin compartir sus preocupaciones o decisiones con nadie, Pedro empezó a considerar qué haría con lo poco que aún le quedaba. No eran grandes sumas de dinero, pero era algo que aún podría marcar una diferencia, algo que todavía podría tener un significado. Mientras reflexionaba y meditaba, una decisión comenzaba a formarse en su corazón. Sin embargo, a diferencia de otros tiempos, cuando habría confiado en María o buscado el consejo de un amigo, esta vez guardaba todo para sí mismo, permitiendo que sus pensamientos fueran su única guía. Guadalupe, siempre atenta y afectuosa, percibía que Pedro se volvía cada vez más introspectivo. Hablaba poco, pero sus ojos delataban un remolino de pensamientos y emociones. La joven enfermera seguía brindándole el mismo cuidado con dedicación, buscando diferentes maneras de ofrecerle consuelo, especialmente cuando la soledad parecía abrumarlo. Aunque intuía que algo importante rondaba la mente de Pedro, respetaba su silencio, comprendiendo que algunas luchas debían enfrentarse en soledad. En las pocas ocasiones en que Pedro hablaba, mencionaba la granja con un tono de profunda nostalgia, como si estuviera reviviendo esos recuerdos en sus últimos pensamientos. Hablaba de María, de las mañanas compartidas en el campo, de las cosechas y los animales. Cada palabra estaba impregnada de una tristeza intensa, como si esos recuerdos fueran su única manera de preservar esos momentos. Los días se volvían cada vez más duros. El dolor físico se intensificaba y el cansancio era tan extremo que Pedro a menudo se quedaba dormido durante las conversaciones. A pesar de esto, no se quejaba ni pedía nada más que la tranquila compañía de Guadalupe. Pedro sabía que su final estaba cerca, pero lo aceptaba con una serenidad que incluso a él le sorprendía. No temía a la muerte. Su temor era dejar este mundo sin haber logrado algo verdaderamente significativo. Era una noche apacible, en la que el silencio parecía extenderse sin fin, envolviendo todo con una calma casi mágica. Las estrellas brillaban en el cielo como pequeños puntos de luz, ajenas a lo que ocurría en la tierra. Dentro del asilo, el ambiente era tranquilo, con el ocasional sonido de los pasos de las enfermeras y el suave zumbido de las luces que llenaban los pasillos. Guadalupe estaba en su puesto, revisando los informes de los pacientes, cuando una corazonada la impulsó a levantarse. Algo la llamaba hacia la habitación de Pedro, aunque no podía explicar por qué. Sentía que debía estar a su lado esa noche. Con sigilo,
Se dirigió por el pasillo hasta la puerta de la habitación de Pedro, abriéndola lentamente para no perturbar al anciano en caso de que estuviera dormido. Al entrar, Guadalupe encontró a Pedro en su cama, casi completamente cubierto por la manta. Sus ojos estaban cerrados y su respiración era lenta, cada inspiración más tenue que la anterior, como si el aire ya no fuera esencial para él. Pedro mostraba una calma en su rostro que Guadalupe no había visto antes. Parecía como si finalmente estuviera listo para recibir el descanso que su cuerpo había anhelado por tanto tiempo. Con cuidado, se acercó y se sentó en la silla junto a la cama, tomando la mano de Pedro con ternura. Su piel estaba fría al tacto y su respiración, ahora casi inaudible, era el único indicio de que aún permanecía en este mundo. Guadalupe experimentó una profunda tristeza, pero también una aceptación tranquila. Sabía que este momento era inevitable, pero el peso de la pérdida empezaba a hacerse sentir. «Estoy aquí, don Pedro», susurró Guadalupe, su voz quebrada por la emoción. «Estoy a su lado y no me apartaré». Pedro, con dificultad, abrió los ojos por un instante. Su mirada, aunque fatigada, se encontró con la de Guadalupe, y en sus ojos había una gratitud que no requería palabras. Intentó formar una sonrisa, un último gesto de afecto hacia la mujer que había sido su única compañía en los últimos días. «Gracias», murmuró él, con una voz casi imperceptible. Guadalupe sostuvo su mano con más firmeza, mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Sabía que Pedro estaba a punto de partir, pero también sentía que él estaba en paz. Había algo profundamente consolador en esa paz, algo que le indicaba que Pedro estaba preparado y había alcanzado el cierre que necesitaba. Durante largos minutos, permanecieron en silencio, con la habitación envuelta en una calma casi sagrada. Guadalupe no soltó la mano de Pedro en ningún momento, brindándole todo el consuelo posible, aunque era evidente que la lucha de Pedro contra la muerte estaba llegando a su fin. Sentía una conexión profunda entre ellos, un lazo que iba más allá de palabras y gestos. Finalmente, con un suspiro tenue, Pedro exhaló su último aliento. Guadalupe sintió como la mano de Pedro se relajaba en la suya, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Las lágrimas que había intentado contener comenzaron a rodar libremente por su rostro, pero no soltó la mano de Pedro. Él estaba en paz, y esa serenidad la envolvía, proporcionándole una mezcla de tristeza y alivio. Guadalupe permaneció junto a Pedro un poco más, sosteniendo su mano y ofreciéndole una despedida silenciosa. Sabía que él había hallado finalmente el descanso que merecía, después de una vida de trabajo, sacrificios y, en los últimos años, de un sufrimiento silencioso. También sabía que se había ido con la certeza de que, a pesar de todo, había encontrado a alguien que se preocupaba por él en sus últimos momentos. Cuando finalmente se levantó, dejando la mano de Pedro reposar sobre la manta, Guadalupe se dirigió a la ventana y observó el cielo estrellado. La suave brisa que entraba en la habitación parecía llevar consigo los recuerdos de Pedro, los ecos de una vida llena de desafíos y momentos de alegría, pero también de tristezas y desilusiones. Se secó las lágrimas y, después de lanzar una última mirada a Pedro, salió de la habitación para notificar a la administración sobre su fallecimiento. Mientras avanzaba por el pasillo, se sentía vacía, pero al mismo tiempo sabía que Pedro había partido en paz, rodeado del cuidado y la dignidad que ella se había esforzado por brindar. En los días siguientes, Guadalupe no pudo dejar de pensar en el legado que Pedro dejaba. No era un hombre de grandes riquezas, pero tenía un corazón lleno de historias, una vida marcada por su amor a la tierra y a la familia, a pesar del dolor que esta última le había causado. Ahora quedaba por ver qué sucedería a continuación, que revelarían las últimas decisiones de Pedro y cómo reaccionarían sus hijos, tan distantes y ajenos a todo, ante la noticia de su fallecimiento. Mientras tanto, Juan y Mateo seguían con sus vidas, completamente inconscientes de que su padre había fallecido. Estaban distantes no solo en kilómetros, sino también en espíritu, desconectados de la realidad de la vida y la muerte que se desarrollaba lejos de sus mundos de lujo e indiferencia. Para ellos, Pedro era solo un recuerdo difuso, una carga ya olvidada. Pero para Guadalupe, Pedro Ramírez siempre sería recordado como el hombre que, a pesar de todo, logró partir en paz, rodeado del cuidado y el respeto que tanto merecía. Sentía que, de alguna manera, Pedro le había dejado una responsabilidad, un último deseo que pronto se aclararía, y estaba decidida a honrar su memoria, haciendo lo que fuera necesario para cumplir con la voluntad de un hombre que, en los últimos días de su vida, había encontrado en Guadalupe a la hija que nunca tuvo. La noticia del fallecimiento de Pedro Ramírez finalmente llegó a Juan y Mateo semanas después de la muerte de su padre. La llamada del asilo fue breve e impersonal,
como si la vida de Pedro se hubiera extinguido sin dejar una huella significativa en el mundo. Juan respondió a la llamada mientras estaba en una reunión de negocios y su reacción fue distante, sin rastro de emoción. «De acuerdo, gracias por avisar», respondió, colgando el teléfono sin darle demasiada importancia. Para Juan, aquello no era más que un trámite inevitable, algo que tarde o temprano tenía que pasar. Mateo, al recibir la misma noticia, no mostró más emoción, simplemente dejó escapar un leve suspiro de alivio, satisfecho de que ese capítulo de sus vidas llegaba a su fin. Los hermanos se vieron unos días después, sin intención de profundizar en la muerte de Pedro. Lo que realmente les interesaba era lo que vendría ahora, la lectura del testamento. Ambos sabían que su padre había dejado algo, aunque fuera modesto, y no podían esperar a reclamar lo que quedaba de su herencia. Juan y Mateo entraron en la oficina del abogado con aire confiado. El lugar era sofisticado, decorado con muebles de caoba y cuadros que transmitían una atmósfera de formalidad y solemnidad. Los dos hermanos tomaron asiento en unas sillas confortables frente a la imponente mesa de roble, donde ya los esperaba el abogado de Pedro, un hombre mayor y serio llamado licenciado Herrera, quien sostenía un sobre en la mano. «Caballeros», dijo el licenciado Herrera, con una voz tranquila y pausada, «antes que nada, quiero expresarles mi más sentido pésame por la pérdida de su padre. Fue un hombre honorable, y sus decisiones, especialmente en cuanto al testamento, fueron tomadas con gran cuidado». Juan movió la cabeza de manera impaciente, deseoso de llegar al tema que realmente le importaba. «Sí, sí. Vamos directo al asunto, por favor». El abogado los observó con una mirada que combinaba profesionalismo con una ligera pizca de desaprobación, aunque su tono seguía siendo neutral. «Como prefiera, señor Ramírez». Abrió el sobre y empezó a leer el testamento en voz alta. El testamento de don Pedro Ramírez es claro y sencillo. Indica que, tras su fallecimiento, todos sus bienes restantes, incluyendo el dinero que le quedaba y cualquier otro activo, serán entregados en su totalidad a Guadalupe Muñoz, la enfermera que lo atendió en sus últimos días. Las palabras quedaron flotando en el silencio que se produjo después. Juan y Mateo se miraron con incredulidad, como si el abogado hubiera cometido un error grave. «¿Cómo es posible?», explotó Mateo, incapaz de controlar su enfado. «¿Qué significa que todo es para la enfermera? Es absurdo. No puede ser cierto». Juan, aunque más controlado, mostraba su ira en su expresión y con tono despectivo agregó: «Esto debe ser una estafa. Nuestro padre jamás habría hecho algo así. Claramente fue influenciado». El licenciado Herrera, impasible, levantó la mano para apaciguar a los hermanos y, con una mirada seria, sacó un segundo sobre del mismo archivo. «Caballeros, entiendo que esto sea difícil de asimilar. Sin embargo, don Pedro, con gran reflexión, dejó una carta dirigida a ambos en la que explica sus motivos. Me pidió que se las entregara junto con la lectura del testamento». Con las manos temblando de furia, Juan tomó el sobre y lo rompió, sacando la carta que contenía. La desplegó, y al ver la conocida caligrafía de su padre, una mezcla de sentimientos se reflejó en su rostro. Comenzó a leer en voz alta, llenando la sala con las palabras de Pedro. «Mis queridos hijos, Juan y Mateo. Si están leyendo esto, ya no estoy entre ustedes. Escribo estas líneas con el corazón cargado de emociones, pero con la lucidez que solo el tiempo y el sufrimiento pueden brindar. Quiero que sepan que las decisiones reflejadas en mi testamento no han sido tomadas a la ligera. He meditado largamente sobre lo que es mejor para todos, y lo que estoy por decirles es la verdad que he llevado en mi alma. Ustedes dos han sido la luz en mi vida, la razón por la que me levantaba cada día, trabajaba arduamente y me esforzaba por construir algo que pudiera considerar nuestro. La granja no era solo un terreno para mí, era el hogar donde los crié, donde cada rincón guarda un recuerdo de nuestra familia. Sin embargo, me di cuenta demasiado tarde de que para ustedes no significaba lo mismo. Observé con tristeza cómo vendieron la granja, nuestro hogar, sin pensarlo ni un momento, sin tener en cuenta su verdadero valor. El mayor sufrimiento que llevo es haber sido dejado de lado por aquellos a quienes más amé. Me abandonaron como si fuera una carga, algo que se podía desechar, olvidar. No hubo visitas, ni palabras de afecto, solo el silencio y la indiferencia de dos hijos que parecían haber olvidado a su padre. No escribo esto desde la ira, sino desde la tristeza. Ustedes han perdido de vista lo que realmente tiene valor en la vida: el amor, la familia y el respeto. Para ustedes, todo se reduce a dinero y bienes materiales. Por eso decidí dejar mi herencia, aunque sea modesta, a Guadalupe Muñoz. Ella, que no comparte mi sangre,
Me brindó un cuidado y dedicación que nunca esperé de alguien ajeno a mi familia. Se convirtió en la hija que nunca tuve, no por lazos de sangre, sino por el amor y la compasión que me mostró. Juan y Mateo, espero que esta carta les haga reflexionar, no sobre el dinero, que es efímero, sino sobre las decisiones que tomaron y el costo que conllevaron. Ustedes podrían haber heredado más que solo bienes materiales. Podrían haber heredado el respeto, el amor y la gratitud de su padre. Pero ahora, lo único que puedo ofrecerles es esta lección, que espero que aprendan, aunque sea tarde. Les deseo paz y que descubran el verdadero valor de las cosas antes de que sea demasiado tarde. Con tristeza, su padre, Pedro Ramírez. Cuando Juan terminó de leer, el silencio que siguió fue total. Los ojos de los dos hermanos estaban llenos de lágrimas, como si finalmente sintieran el peso de las palabras de Pedro. La carta no era solo un mensaje, sino un reflejo de las fallas y errores que habían estado evitando reconocer durante tanto tiempo. Mateo, incapaz de soportar el dolor y la culpa que comenzaban a invadirlo, salió de la sala de manera abrupta, sin decir una palabra. Juan, generalmente tan sereno, permaneció sentado, contemplando la carta, como si esperara que las palabras pudieran cambiar o que pudiera retroceder el tiempo y tomar decisiones diferentes. Pero las palabras de Pedro estaban grabadas en su mente, y sabía que no había manera de deshacer lo que ya se había hecho. El licenciado Herrera, al notar el torbellino emocional que enfrentaban los hermanos, se levantó con calma. Señores, don Pedro dejó en claro que su decisión es definitiva. El testamento fue redactado conforme a la ley y no puede ser desafiado. Si hay algo más en lo que pueda asistirte, estoy a su disposición. Juan movió la cabeza, sin poder encontrar palabras para responder. Sabía que no había más opciones. La decisión de Pedro era definitiva, y las palabras de la carta resonarían en su mente para siempre. Mientras los hermanos se dirigían a la salida, comprendían que sus vidas habían cambiado de forma irreversible. El dinero que tanto anhelaban ahora parecía trivial en comparación con la pérdida del respeto y el cariño de su padre. El verdadero legado de Pedro no era la riqueza que dejó, sino la dura lección sobre lo que realmente importa en la vida, una lección que Juan y Mateo aprendieron de la forma más difícil, cuando ya era demasiado tarde. Juan y Mateo salieron de la oficina del licenciado Herrera en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Las palabras de la carta de Pedro resonaban en sus mentes, pesadas como una losa. La furia inicial por haber sido excluidos de la herencia dio paso a un dolor silencioso, una amarga comprensión de que, en su afán por acumular riquezas materiales, habían perdido algo mucho más valioso, el amor y el respeto de su padre. En los días siguientes, la distancia entre los hermanos se hizo aún mayor. Ambos evitaban tocar el tema del testamento o la carta, pero el silencio entre ellos era abrumador. El dinero que esperaban heredar ya carecía de valor. Cada centavo que Pedro había dejado para Guadalupe se convertía en un doloroso recordatorio de su propia codicia e indiferencia. Juan, siempre el más lógico de los dos, buscó maneras de llenar el vacío que sentía, pero nada parecía funcionar. Mateo, por su parte, se sumergió en el arrepentimiento, pasando largas horas en silencio, revisitando recuerdos de la infancia y tratando de entender en qué momento todo había salido mal. Mientras tanto, Guadalupe, aún procesando el impacto de la herencia inesperada, se dedicaba a honrar la memoria de Pedro de la mejor manera que sabía. Ella entendía que el dinero que Pedro le había legado no era solo una recompensa por su cuidado, sino también un símbolo de la confianza y el respeto que él había depositado en ella. Con esta herencia, Guadalupe decidió hacer algo que Pedro hubiera aprobado. Primero, destinó parte del dinero para mejorar las condiciones del asilo donde Pedro pasó sus últimos días. Se adquirieron nuevos equipos, se renovaron las habitaciones y se revitalizó el jardín del asilo, transformándolo en un lugar donde los residentes pudieran encontrar paz y confort. Para Guadalupe, esta era una forma de asegurar que otros ancianos, como Pedro, que se encontraban solos, pudieran pasar sus últimos días con dignidad. Además, Guadalupe estableció un fondo en honor a Pedro Ramírez, destinado a apoyar a ancianos en situación de vulnerabilidad que no contaban con familia ni medios para recibir el cuidado adecuado. Sabía que Pedro habría querido que su herencia se usara para hacer el bien, brindando confort y atención a quienes más lo necesitaban. El fondo creció rápidamente, impulsado por donaciones y por el incansable esfuerzo de Guadalupe para honrar la memoria de Pedro. Las noticias sobre el trabajo de Guadalupe comenzaron a extenderse en la comunidad y pronto el nombre de Pedro Ramírez quedó vinculado a un legado de compasión y generosidad. Lo que Juan y Mateo habían menospreciado, Guadalupe lo convirtió en algo verdaderamente significativo, marcando una diferencia real en la vida de muchas personas. Juan,
incapaz de soportar el dolor y la vergüenza de su propia codicia, se distanció aún más de Mateo y de la ciudad. Se trasladó a otro país en busca de un nuevo comienzo, alejándose de los recuerdos que lo atormentaban. Mateo, por su parte, intentó sin éxito volver a conectar con la vida que habían dejado atrás. Visitó el asilo, tratando de hallar algún vestigio de su padre allí, pero la presencia de Pedro estaba en otro lugar, en las acciones de Guadalupe y en el fondo que ella había establecido en su honor. Una tarde de otoño, Mateo encontró a Guadalupe mientras ella cuidaba las flores en el jardín del asilo, flores que había plantado en homenaje a Pedro. Se acercó con timidez, sin saber exactamente qué decir, pero sintiendo la necesidad de ver el legado de su padre. Guadalupe, empezó él, con una voz llena de un arrepentimiento profundo. Solo quería ver cómo van las cosas, cómo progresa el trabajo que estás realizando con el dinero de mi padre. Guadalupe lo miró con una expresión que combinaba suavidad y firmeza. Mateo, lo que estoy haciendo aquí es precisamente lo que tu padre habría querido. Él deseaba que su herencia se empleara para ayudar a los demás, para aportar un poco de luz en lugares de oscuridad. Mateo bajó la vista, incapaz de mantener el contacto visual con ella. Sé que no actuamos correctamente, ni con él ni contigo. Solo no me imaginaba que él se sentía así. Guadalupe suspiró, su aliento cargado de compasión y tristeza. Él pasó por mucho sufrimiento, Mateo, pero también encontró consuelo al final, sabiendo que algo positivo resultaría de todo esto. Espero que tú y Juan también puedan hallar algún tipo de paz. Mateo asintió lentamente, reconociendo la verdad en las palabras de Guadalupe. Pasó un buen rato en el jardín, contemplando las flores y los árboles que ahora prosperaban allí, nutridos por el cariño y la dedicación que tanto Guadalupe como Pedro habían brindado, cada uno a su manera. Al alejarse del asilo esa tarde, Mateo se sintió algo más liviano. Aunque el dolor seguía presente, como un recordatorio constante de sus decisiones, entendía que no podía cambiar el pasado, pero quizás podía encontrar una manera de vivir el futuro con mayor empatía, honrando en su propia vida el legado que su padre había dejado a través de Guadalupe. La historia de Pedro Ramírez, un hombre traicionado y abandonado por sus propios hijos, pero que encontró redención a través de la bondad de una desconocida, se convirtió en una enseñanza para todos los que la conocieron. Juan y Mateo sufrieron las consecuencias de su codicia, pero el recuerdo de Pedro perduró no en las riquezas materiales que tanto deseaban, sino en el amor y la empatía que Guadalupe compartió con el mundo. Al final, el verdadero legado de Pedro no residía en sus bienes, sino en su decisión de confiar en alguien que lo valoró como algo más que un anciano solitario. Dejó algo mucho más significativo que el dinero, una lección sobre el valor del amor, la compasión y la verdadera riqueza, que no puede medirse en cifras. Si disfrutaste de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle un like. También te encantarán estas otras historias. Haz clic para seguir viendo. Muchas gracias por haber escuchado esta conmovedora historia. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Historias Destacadas, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto.